Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro de En Busca de la Sabiduría. Hoy vamos a continuar con lecturas de textos antiguos, textos sagrados también. Quería hacer una muy breve reflexión, nomás que me he encontrado recientemente con muchas personas que estuvieron transitando caminos de búsqueda espiritual en situaciones grupales o colectivas y que de momento están haciendo como una búsqueda muy personal. Yo creo que es muy importante los dos aspectos. Por un lado, a veces tener el apoyo de un grupo, de una comunidad, de una sangha, también como se dice, que nos ayude, que nos incentive, que nos lleve al compromiso, pero también cuando uno siente que tiene que ir a su propio ritmo, hacer su propia búsqueda, también darse la posibilidad de seguir en ese sentido. Y bueno, esa es un poco la idea y el espíritu de este espacio, es que podamos nutrirnos de lo colectivo, pero también reforzar el camino individual. Bien, bueno, quería entonces que continuáramos con la lectura del Gita y después comentarlo. Vamos a ir con el Bhagavad Gita de Yogananda. El capítulo 10 dice: las infinitas manifestaciones del espíritu inmanifestado. Y acá va Yogananda dividiendo en secciones. Entonces, esta primera sección del capítulo 10 habla sobre el ser no nacido y sin principio que existe más allá de toda forma y concepción. Un poco de esto habíamos hablado en el capítulo 9, donde se habla de aquello que está más allá de los ciclos de creación y destrucción, lo que es imperecedero e inmutable. El bendito Señor, sería Krishna, dijo: oh guerrero de brazos poderosos, oye otra vez mis supremas palabras. Para tu más elevado bien, continuaré hablándote a ti que gozosamente me escuchas. Ni la multitud de los ángeles ni los grandes sabios conocen mi naturaleza increada, ya que hasta los devas y rishis, que son seres creados y por lo tanto tienen su origen en mí. Pero aquel que me percibe como el ser no nacido y sin principio, y también como el Señor soberano de la creación, ese hombre ha conquistado la ilusión y ha alcanzado el estado libre de pecado, aun cuando todavía se halle revestido por un cuerpo mortal. Pecado, la palabra original en su etimología significa error también, como errar en el blanco también, no es necesariamente algo de origen moral, sí es libre de error. Entonces dice: las diversas transformaciones de la naturaleza de Dios. El discernimiento, la sabiduría, la ausencia de engaño, la misericordia, la verdad, el control de los sentidos, la paz mental, el gozo, la aflicción, el nacimiento, la muerte, el temor, el valor, la mansedumbre, la ecuanimidad, la serenidad, la autodisciplina, la caridad, el prestigio y la infamia. Todos estos diversos estados de los seres surgen únicamente de mí como transformaciones de mi naturaleza. Los 7 grandes rishis, los 4 primigenios y los 14 manus son también expresiones de mi naturaleza. Todos ellos provienen de mi pensamiento y se hallan dotados de poderes creativos como los míos. De estos progenitores emanan todas las criaturas vivientes de la tierra. Aquel que, mediante la práctica del yoga, toma plena conciencia de la verdad de mis prolíficas manifestaciones y del poder creativo y demoledor de mi divino yoga, se encuentra inalterablemente unido a mí. De esto no cabe duda alguna. Soy la fuente de todo. De mí emerge la creación entera. Dotados de este conocimiento, los sabios, maravillados, me adoran. Con el pensamiento absorto en mí, con todo el ser entregado a mí, iluminándose mutuamente, proclamando por siempre mi nombre, mis devotos se hallan satisfechos y gozosos. A quienes siempre piensan en mí, reverenciándome con amor, les imparto esta sabiduría discernidora, Buddhi Yoga, mediante la cual logran conocerme por completo. Por infinita compasión, yo, el divino morador, enciendo en ellos la radiante lámpara de la sabiduría que disipa las tinieblas provenientes de la ignorancia. Entonces, en la siguiente sección dice: el devoto implora oír de los labios del Señor mismo una respuesta a la pregunta: ¿cuáles son tus numerosos aspectos y formas? Es decir, ¿de qué manera se manifiesta la divinidad? Arjuna dijo:
Tú eres el supremo espíritu, el supremo refugio, la suprema pureza. Todos los grandes sabios, el divino vidente Narada, así como Asita, Devala y Vyasa, te han descrito como el ser eterno que ha surgido de sí mismo, la deidad original, omnipresente y sin causa. Ahora tú mismo me lo confirmas. Oh Keshava, considero como verdad eterna todo cuanto me has revelado. En realidad, oh mi Señor, ni los Devas ni los Danavas conocen las infinitas modalidades de tus manifestaciones. Oh divino Purusha, origen de todos los seres, Señor de todas las criaturas, Dios de dioses, sostenedor del universo, verdaderamente solo tú te conoces a ti mismo por ti mismo. Por lo tanto, te ruego, me describas exhaustivamente tus divinos poderes y cualidades por medio de los cuales tu omnipresencia sostiene el cosmos. Oh gran yogi, ¿cómo debo siempre meditar a fin de conocerte en verdad? ¿En qué aspectos y formas, bendito Señor, te podré concebir? Oh Krishna, háblame más y con todo detalle acerca de tus poderes yógicos y tus manifestaciones, pues jamás me sacio de escuchar el néctar de tus palabras. Entonces va a hablar acerca de sus manifestaciones fenoménicas, cómo se manifiesta lo divino. El bendito Señor dijo, sí, en efecto, el mejor de los príncipes, Arjuna, te hablaré de mis manifestaciones fenoménicas, pero solo mencionaré las más sobresalientes, pues mi diversidad no tiene fin. Oh conquistador del sueño, yo soy el ser que mora en el corazón de todas las criaturas. Yo soy su origen, su existencia y su final. Entre los 12 seres resplandecientes, yo soy Vishnu. Entre las luminarias, soy el radiante sol. Entre los Maruts, los 49 dioses del viento, soy Marichi. Entre los cuerpos celestiales, soy la luna. Entre los Vedas, soy el Sama Veda. Entre los dioses, soy Vasava o Indra. Entre los sentidos, soy la mente, Manas. En las criaturas, soy la inteligencia. De los Rudras, seres radiantes, yo soy su líder, Shankara, el que desea el bien de los demás. De los yakshas y rakshasas, son entidades como astrales, soy Kubera, el señor de las riquezas. De los vasus, seres vitalizadores, soy Pavaka, el dios del fuego, el poder purificador. Y de las cumbres de las montañas, soy Meru. Oh hijo de Tirtha, comprende que yo soy Brihaspati, el sumo sacerdote. Entre los generales, soy Skanda. Entre las extensiones del agua, soy el océano. Entre los Maharishis, sabios poderosos, yo soy Brigu. Entre las palabras, soy la sílaba Om. Entre los yagnas, ceremonias sagradas, soy el Yapa Yagna, el canto supraconsciente y silencioso. Entre los objetos inmóviles, soy el Himalaya. Entre todos los árboles, yo soy Ashvata, la higuera sagrada. Entre los Devarishis, sabios divinos, soy Narada. Entre los Gandharvas, semidioses, soy Chitrarata. Entre los Siddhas, seres liberados, soy el Muni, el santo Kapila. Has de saber que entre los corceles yo soy Uchaishrava, el que surgió del néctar. Entre los elefantes soy Airavata, el elefante blanco de Indra. Y entre los hombres soy el emperador. Entre las armas yo soy el rayo. Entre los bovinos soy Kamaduk, la vaca celestial que satisface todos los deseos. Soy Kandarpa, la conciencia creativa personificada, la causa de todos los nacimientos, y soy Vasuki entre las serpientes. Yo soy Ananta, el eterno entre las serpientes, soy Naga. Soy Varuna, el dios del océano, entre las criaturas que habitan en las aguas. Soy Aryama, entre los Pitris, progenitores ancestrales. Soy Yama, el dios de la muerte, entre todos los seres que ejercen control. Entre los Daityas, demonios y gigantes, yo soy Pralada. Entre todo aquello que mide, soy el tiempo. Entre los animales, soy el rey de las bestias, el león. Y entre las aves, soy Garuda, el señor de los cielos, el vehículo de Vishnu. Entre todo lo que purifica, yo soy la brisa. Entre quienes blanden armas, soy Rama. Entre las criaturas acuáticas, soy Makara, el vehículo del dios del océano. Entre las corrientes fluviales, soy Jahnavi, el Ganges. De todas las manifestaciones, Arjuna, yo soy el principio, el medio y el fin. Entre todas las ramas del conocimiento, soy la sabiduría del ser. Entre los que debaten, soy la lógica discernidora, Pada. Entre todas las letras, soy la letra A. En todas las palabras compuestas, soy Bandva, el elemento copulativo. Soy el tiempo inmutable, soy el creador omnipresente, el ubicuo
portador del destino, cuyo rostro mira hacia todos lados. Yo soy la muerte, que todo lo extingue, soy el nacimiento, el origen de todo cuanto existirá. De las manifestaciones femeninas, las cualidades de Prakriti, soy la fama, la prosperidad, la fuerza iluminadora del habla, la memoria, la inteligencia discernidora, la facultad perceptiva de la intuición y la inquebrantable paciencia divina. Entre los samas, himnos, yo soy Brihat Saman. Entre los metros poéticos, soy el Gayatri. Entre los meses, soy Margasisra, un mes auspicioso de invierno. Entre las estaciones, soy Usumakara, la que trae las flores, la primavera. Yo soy el juego de apuestas de los truhanes, soy el esplendor de lo esplendente. Soy la victoria y el poder del esfuerzo, y de lo bueno soy la cualidad sattva. Entre los Brishis soy Vasudeva, Krishna. Entre los Pandavas soy Dhananjaya, Arjuna. Entre los Munis santos soy Vyasa. Entre los sabios soy el sabio Ullanas. Yo soy la vara de los que imparten disciplina. Soy la estrategia de quienes buscan la victoria. Soy también el silencio de todas las cosas ocultas y la sabiduría de todos los sabios. Además, yo soy aquello que constituye la semilla reproductiva de todos los seres. No hay nada, oh Arjuna, ya sea móvil o inmóvil, que pueda existir sin mí. Oh fulminador de los enemigos, ilimitadas son las manifestaciones de mis divinos atributos. Mi concisa exposición es apenas una vislumbre de mis gloriosos y prolíficos poderes. Has de saber que todo ser que obra milagros, que posee la verdadera prosperidad y que está dotado de grandes poderes, es la manifestación de una chispa de mi esplendor. Mas, ¿qué necesidad tienes de conocer, Arjuna, los múltiples detalles de esta sabiduría? Comprende simplemente que yo, el inmutable y eterno, sostengo y penetro el cosmos entero con solo un fragmento de mi ser. Y acá termina entonces en el Upanishad del Sagrado Bhagavad Gita, el discurso del Señor Krishna Arjuna, el 10º capítulo denominado Vibhuti Yoga, las manifestaciones divinas. Bueno, es un capítulo muy, muy rico en simbología. Encuentro una fuerte presencia de muchos de estos símbolos que son todos manifestaciones de lo divino que están presentes en otras culturas, en la cultura tibetana, por ejemplo, en todo el budismo también. Es muy interesante esta idea de que a través de cualquiera de estas manifestaciones divinas podemos desarrollar estas cualidades de devoción y nutrirnos también en nuestro cultivo espiritual. No sé si tenés algún comentario ahí para hacer, Pablo. Buen día, Pablo. Buen día a todos. Es válido lo que vos decías, ¿no? La parte devocional y la parte de la búsqueda, ¿no? Porque es importante también a veces en grupos, con buscadores, nutrirnos entre todos, ¿no? Y también es válido esa búsqueda interna y ese espacio de darnos en soledad también, ¿no? Uno tiene sus momentos de búsqueda y de nutrición, ¿no? De lo espiritual. E ir hacia adentro también en momentos es muy válido, ¿no? Sí, gracias. Hola, Carlos. Bienvenido. Hola, buen día. Disculpen la tardanza. He tardado muchísimo en conectarme y me figura permanentemente el cartel de conexión inestable, así que por ahí se me puede cortar un poco. Buen día, Carlitos. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Tanto Muy bien, tiempo. tanto tiempo, Carlitos. No sé bien, porque obviamente he llegado tarde a la lectura del texto, pero entiendo que se está hablando de los siddhis, de los poderes o manifestaciones de la divinidad en uno. ¿Puede ser? El capítulo 10 es sobre todas las manifestaciones del espíritu inmanifestado. O sea, entre ellas están dice, los siddhis, en los santos soy los siddhis, dice Krishna. Bien, bien, bien. Capítulo 10 del Bhagavad Gita. Sí, sí, me ubiqué. Sí, bueno, básicamente en la, en, creo que en todas las culturas la palabra clave para esa manifestación es la comunión con el ser divino, cualquiera sea la cultura, ¿no? Es decir, la puesta en común o estar en común con ese ser.
digamos. Y es ahí cuando uno, para algunos vehículos, para uno personificación, bueno, lo que sea, empieza a manifestarse la divinidad en uno y en las cosas que lo rodean, básicamente. Pero la palabra clave es la comunión. Sí, está esta idea de unión, la común unión con lo divino. Claro, Muy, muy devocional todo el capítulo 10, porque también se conecta con el capítulo 11, que sigue explayándose acerca de su forma cósmica, pero en este caso es sobre las manifestaciones concretas a través de las cuales podemos tener este vínculo con lo divino. claro, porque el Gita, por ejemplo, a través de los distintos capítulos va tocando los distintos tipos de yoga. Y en la última parte está todo lo que es el Bhakti, ¿sí? O el yoga a través del amor, digamos. Ahí, por ejemplo, es muy importante eso. Ahí depende de la corriente intelectual o la ideológica o la corriente mística que lo maneje, tiene mucha importancia el aspecto para algunos es más importante el ritual, ¿viste? A pesar que el Gita no es védico, y para otras es más importante lo estrictamente devocional sin ninguna forma exterior, que te conecta así desde lo emocional, lo sentimental, todo tu ser, para que se pueda manifestar eso, ¿no? Es eso. Ahí el Gita es como que apunta más a lo devocional. Sí, en todo el texto hay una tendencia hacia lo devocional, pero sí es cierto lo que decís. Sí, Gracias. el Bhagavad Gita también, tal como es de Prabhupada, también hace referencia a lo que dice Carlito, apunta a lo devocional, a toda la parte devocional. Pablo, ¿será posible que leamos el próximo capítulo, seguir ese capítulo? ¿Que sigue? Perdón. Si querés, podemos seguir con el próximo capítulo, no sé, o vos Y preferís leer el ya. texto que vos tenías preparado. Sí, sí, podemos leer el próximo capítulo y ya seguimos con el Ramayana, con el texto que yo preparé, ¿puede ser? No, pero vamos con el Ramayana, me parece así vamos de a poquito avanzando. Bueno. Bueno, dice que hace mucho tiempo en la antigua y secreta isla de Lanka vivía un rey malvado llamado Radi. Su única meta en la vida era conquistar el mundo a cualquier precio, para lograr su perversa ambición. Saqueaba las tierras, envenenaba el mar y causaba miseria a todo aquel que se interponía en su camino. Al norte de Lanka, en la ciudad de Diotria, la gente vivía apaciblemente bajo el buen gobierno del rey Datria. Su mayor preocupación era que las tres esposas del rey habían sido incapaces de darle un heredero al trono. Hasta que un día el rey meditó e hizo ofrendas ceremoniales a los dioses y pronto fue recompensado con 4 hijos. El mayor de los 4, Ram, es el protagonista de esta historia. Cuando Ram cumplió 18 años, el rey Rabin, haciendo gala de su infinita maldad, mandó a una bruja llamada Tática y a su hijo llamado Marek a aterrorizar a los monjes que oraban en el bosque aquel día. Al escuchar los dioses el pedido de auxilio de los monjes que los protegieran de esos demonios, Krishna le dice enviándole un guerrero a combatir la lucha contra el mal. Se trataba del príncipe de Diotria, llamado Ram. Es la historia del príncipe Rama. El rey Datria quiere enfrentar a las fuerzas del mal, pero un gurú sabio le dice a su hijo Ram, va a comandar las tropas para combatir el mal. Ese es el designio de los dioses, le contesta el sabio. Cree en el poder de la voluntad. Al escuchar las palabras del sabio, el rey Datria le dice que le confía a sus 2 hijos, Ram y su hermano Rusman, que era su alma gemela. El sabio le dice que tomando una decisión que salvará al mundo, los guerreros expresaban que
Es un gran honor ser parte de esta misión. El sabio lleva a Ram por el río, en balsa, dentro del bosque, y ve que ya no era igual. Tática había hecho de la suya para que el bosque tomara otra forma. Ella y su maldito hijo Marek, al ahuyentar a los que vivían y oraban y meditaban. El sabio le dice: tú y Rusman, Ram, debías detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Esta es la misión que el sabio ha jurado llevar a cabo. Te enseñaré mantras, le dijo a Ram, te protegerán. En ese momento aparece la bruja Tática y el sabio le dice a Ram que usara los mantras secretos. Al tirar con su arco y flecha a Tática, la destruye por completo. Hace mucho, en este lugar, me confiaron el cuidado de sus armas secretas, dice el sabio a Ram y a su hermano. Me ordenaron transferírselas al paladín del bien, cuando fuera el momento. Ese momento ha llegado, dice el sabio, y puedo cumplir mi secreto. Tú, Ram, eres el elegido. Tómalas y úsalas correctamente. Son tuyas. Has franqueado los límites de la humanidad. En este momento son atacados por fuerzas del mal y es donde Ram y Rusman utilizan las armas divinas. El sabio les dice que los dioses y los justos no necesitan aprender a manejarlas. Ram le dice al gurú que le enseñara a utilizar este chakra. El sabio le contesta que si sigue el camino recto, ese poder acudirá a ti en cuanto lo necesites. Al tiempo, Ram y Rusman asisten a un evento del rey Dana, en donde el recitador anuncia que el que ajustara la cuerda de un gran arco sería recompensado con la mano de la princesa Sita en matrimonio. Luego de pasar varios príncipes sin resultados, Ram de Yotria es el elegido. Ram logra ajustar las cuerdas del arco y se casa con la princesa Sita. Al pasar de los años, Yotria crecía y prosperaba. El pueblo amaba a Ram, su príncipe heredero. Los 4 hermanos vivían en armonía y su futuro se auguraba lleno de paz y esperanza. Cuando el anciano rey da la noticia de que el príncipe Ram iba a ser el próximo rey de Yotria, el ambiente en los salones y pasillos del palacio se hizo tenso. Emergieron las lealtades y surgieron antiguos dedos. Un malintencionado llamado Montera envenenó la mente de Kiki. Kiki era la mujer más joven del reino. Kiki se convenció de que su hijo Varas debía ser el heredero al trono en lugar de Ram. Años antes, en el campo de batalla, Kiki había salvado la vida del rey. Y en agradecimiento, este le había concedido 2 deseos, que podía reclamar cuando ella quisiera. Kiki le pide al rey satisfacer los deseos y le dice que su hijo Varas fuese nombrado su sucesor y que Ram fuera desterrado al bosque durante 14 años. Rusman y su hermano, y Sita, la esposa, deciden acompañar a Ram al bosque, desterrados. El rey permite que su hijo Ram sea desterrado al bosque. Al pasar 6 meses, el palacio se sumergió en oscuridad y lamentación. El rey deja este mundo mortal. El hijo de Kiki regresa al palacio después de visitar a su abuelo Bharata y se entera de la trama que hizo su propia madre, influenciada por la malvada sirvienta. Este hijo no perdonó a su madre y se dirigió a donde Ram a contarle las malas noticias. Ram cae en lamentación. Bharata le pide que perdone a su madre y vuelva a ocupar el trono. Y Ram se niega y bendice las sandalias con su propio poder para que Bharata, en su ausencia, pudiese gobernar el trono por 14 años. En el bosque, Sita, Ram y Rusman se dispusieron a llevar una nueva vida. Vivían
apaciblemente en armonía con la naturaleza y trabajaron amistad con los pájaros y demás animales. Sus más allegados compañeros del rey eran las aves. Un ave, el rey de las aves llamado Titia, que vigilaba su morada asegurando de que estuvieran a salvo. Un día la hermana menor de Rabín, el rey malvado de Lanka, disfrutaba y se disfrazaba en el bosque. Esa mujer malvada se presentó para seducir a Ram. Ram le presenta a su hermano y a su esposa Sita. La hermana de Rabín ataca a Sita en donde es defendida por Ram y Rusman, huyendo al bosque. Cuando llega al palacio del rey, Rábana le dice que cómo se ha dejado hacer eso por el príncipe Ram. Al salir de casa Ram y su hermano, Rabin, rapta a Sita, haciéndose pasar por un monje y la lleva a su palacio. Ram y su hermano salen al rescate de Sita al pasar por la montaña Cabanda, en donde sale un demonio que atormentaba a la tribu de los monos durante mucho tiempo, en donde no podía ser vencido. Ram y Rusman lo vencen. Este estaba bajo una maldición de Rabin. Dentro de este monstruo, al ser liberado por Ram y Rusman, les indica dónde estaba la princesa Sita, en la ciudad de Lanka. Al seguir el camino a Lanka, se encuentran con Hanuman, que era el ministro del rey de los monos, llamado el príncipe Sugriv. Hanuman los lleva ante Sugriv y él les dice que le ha hecho un gran favor acabando con ese demonio, ya que les impedía llegar al bosque a donde obtener comida. Estaban empezando a pasar hambre. El relato de su victoria pasará de una generación a otra, le dice Sugriv a Ram. Sugriv le comenta a Ram que fue visto el carro de Rabin, secuestrando a una princesa que gritaba el nombre de Ram, pidiendo ayuda. Ram, junto al ejército de Sugriv, van en búsqueda al palacio de Rabin, en Lanka. Ram le encomienda a Hanuman, si encuentra a la princesa, primero de entregarle una sortija y llevarle un mensaje. Hanuman, al encontrar un pasadizo, se encuentra con el hermano de Titia, el rey de los pájaros, el rey de los cielos, y encuentra la ida al otro mundo al querer defender a Sita de las manos de Rabin. Este hermano de Titia, llamado Satati, era un cóndor que estaba en un territorio camino a Lanka. Satati le pregunta por su hermano, Titia, y le comunican que Titia había encontrado su morada en el cielo, habiendo tenido una difícil batalla con el demonio Rabin para salvar a Sati de ser raptada. Satati les indica dónde se encontraba Lanka. Para llegar a Lanka, el mar estaba lleno de demonios y nunca se podía cruzar. Había alguien entre el ejército de los monos que podía superar ese obstáculo, y era Hanuman. Hanuman, cuando era niño, podía volar y creía que el sol era un juguete dorado. Había estado persiguiendo durante mucho tiempo. Como hijo del dios del viento, tenía grandes poderes, pero no sabía cómo utilizarlos. Y fue hechizado por su propio bien, por protección, para que no corriera peligro porque temían por su bien. Al recitar los mantras, Hanuman recupera su poder y atraviesa el mar en busca de Sita y le da su mensaje. Hanuman presenta a Rabin a solicitarle que libere a Sita, pero Rabin no hace caso a su pedido. Hanuman lleva el mensaje a Ram. La única manera de poder cruzar el ejército de los monos a Lanka era liberar a la diosa del mar, en donde había sido hechizada por el demonio Rabin. Ram medita y reza por 11 días y 11 noches, pero la diosa del mar hasta que se libera. La diosa le dice que en agradecimiento todas las criaturas del mar lo ayudarán a llegar a la ciudad de Lanka, en donde colocaría adoquines con el nombre de Ram, en donde los adoquines flotarían y así podría cruzar el ejército. El consejero de Rabin le dice que devolviera a Sita,
y el rey no accede. El ejército de los monos ataca el palacio con la ayuda de Hanuman, pero Rabin despierta a un demonio llamado Kumbhakan, muy poderoso, que derrota a Hanuman, en donde Ram tiene que salir a enfrentarse con el gran demonio, en donde Kumbhakan pierde. Al tener la tropa muy herida por la contienda, un sabio mono le dice que en el Himalaya hay unas hierbas que curarán las heridas del ejército. El ejército de Ram avanza en cabeza de Rusman, en donde se enfrenta al hijo del rey, Rabin, Indra, terminando con él. Y luego de que Rabin conoce que su hijo Indra muere, sale a enfrentar a Ram, siendo derrotado. Sita, Rusma y Ram vuelven al país de Yotria, durante muchos años, gobernando justamente, con justicia, con amor. Un hermoso testimonio del triunfo de la humanidad sobre las fuerzas del mal. Este es un pequeño resumen del Ramayana. Gracias, Pablo, ahí por compartir. Sabes que estaba escuchando y se me venían muchas referencias también a un texto chino que se llama Viaje al Oeste, que es sobre la leyenda del rey mono. Yo creo que hay una influencia cultural entre estas dos fuentes, o sea que quizá ha sido inspirado también en Hanuman, porque también el rey mono es ayudado muchas veces y liberado por la diosa de los mares, que en el caso de esta leyenda es Kuan Yin, o Avalokiteshvara también es como el Buda de la compasión, tiene distintas manifestaciones. Bueno, bienvenidos ahí, Quesaba también, gracias por sumarte. Yo a mí lo que me gusta mucho de estos textos es cómo se van como poniendo en manifestación a través del relato la enseñanza, como un escenario en el cual podemos ver en juego a estos seres también, estas representaciones de lo divino y cómo van interactuando y manifestándose también, transmitiendo valores a través del relato. No sé si hay algún otro comentario por ahí. Bienvenido, Quesaba. Quesaba es un erudito en las escrituras. Él nos puede comentar un poco sobre eso. Hola, ¿cómo están? Perdón que justo estoy trabajando a full y me pude conectar ahora. Muchas gracias, muy lindo. Bienvenido, Quesaba. Bienvenido. No, gracias. Tenías unas palabras para decirnos, ¿no? Sobre las almas y demás que me habías comentado, ¿verdad? ¿Yo? Perdón. Sí, que me habías comentado algo que tenía... Sí, bueno, un poco lo que hablamos siempre, que en nuestro caso, en mi caso, estudio hace muchos años el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada. Entonces lo que hablábamos siempre con Pablo es que como que, bueno, también es historia, ¿no? Con respecto a lo que hablabas del Ramayana y todo eso, es muy atractivo también, por el hecho de que, y como decía, no sé el nombre, de ahí dice escuela, no recuerdo el nombre, pero muy lindo porque trae muchas enseñanzas, ¿no? Entonces, el Bhagavad Gita es una parte del Mahabharata, dentro de que es una historia muy épica, muy grande, y entonces ahí está la historia muy hermosa de la batalla de Kurukshetra. Y ahí todo el Bhagavad Gita, por lo menos el que yo estudio, que es el de Srila Prabhupada, es como un manual de instrucciones que cuenta sobre cómo es que Arjuna, que era el guerrero que no podía cumplir con su deber, y cómo Krishna lo instruye. Entonces para nosotros es una gran enseñanza todo el Bhagavad Gita, y empieza de lo mínimo hasta lo más avanzado, ¿no? Entonces, bueno, lo que simplemente te decía la otra vez es que primero, en el primer capítulo, bueno, es toda una información de lo que está pasando en la batalla, y sobre todo tiene que ver con Arjuna, cómo Krishna le muestra a Arjuna quiénes hay en ese lugar. Y en realidad la enseñanza que personalmente puedo sacar de esto es de que es para todos nosotros, y que Arjuna es un asociado, según otras escrituras sagradas de los Vedas,
eterno de Krishna. Entonces no podría como estar en ignorancia, pero estaba en una ignorancia bien complicada para mostrarnos a nosotros. Entonces, él en un momento, después de ver con quiénes tenían que pelear, que eran sus familiares, primos, hermanos, tíos, lo dice todo ahí en el Bhagavad Gita, ¿no? Después de ver todo eso, él dijo, en realidad, siendo que era un guerrero tan poderoso, y claro, es muy largo y no quiero extenderme, porque en realidad tendríamos que ver el contexto histórico y también de la cantidad de soldados. Por ejemplo, en esta batalla al final se dice que murieron 640 millones solo de soldados, no es que moría gente inocente, niños. Bueno, entonces Arjuna era un gran soldado, no podría tener miedo, pero empieza a tener miedo, influenciado por Krishna, para que él pudiese hablar todo este conocimiento. Y entonces, en un momento Arjuna dice, bueno, en realidad empieza a poner como excusas para no pelear en la batalla, siendo que era algo antinatural para él, porque él era un kshatriya, o la orden de vida de guerrero poderoso, y tenía que ser el próximo rey, o sea, con sus hermanos, Yudhishthira Maharaj, Bhimasena. Pero él dijo, fue puesto en esa posición para mostrarnos a nosotros de que sí, vivir en el mundo no es lo más simple o lo más agradable, pero dependiendo también de que nosotros lo podamos hacer agradable. Bueno, entonces Arjuna no podía. Y le empieza a dar a Krishna, o el propio Dios, códigos morales, le empieza como a querer explicar, decir, mira, en realidad, si matamos a este, al otro, muchos códigos morales que para nuestra era en este momento serían fantásticos. Pero en ese momento, lo que Krishna, y por eso digo, este Bhagavad Gita de Prabhupada nos enseña que lo que Krishna quería poner sobre todos los códigos morales, religiosos, políticos, filosóficos, es el amor a Dios, ¿no? Como mismo hacía el Señor Jesucristo, amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, entonces, para ir cerrando, perdón que lo haga un poco extenso, Arjuna, a mí me sirvió mucho el ejemplo cuando Arjuna, después de hablar tanto, dijo, no pelearé. No es que dijo, bueno, está bien, lo voy a hacer a desgano, no quiero. Él dijo, yo no puedo hacerlo. En un momento le dice, el arco se me está cayendo de las manos. Podríamos hablar acerca de la historia del Mahabharata, en donde se explica las armas que había en ese tiempo. Yo personalmente cuando empecé a leerlo, y me partía la cabeza porque Srila Prabhupada, el autor de este libro, él dice que en ese tiempo había otros tipos de armas, no solamente las armas modernas que son entran en la categoría de armas de fuego, sino que había otros tipos de armas que son ahora que no podemos entender, armas de fuego, armas de viento, de lluvia, que contrastaban las otras armas. No se tiraban con dispositivos mecánicos como ahora, sino como con mantras. Incluso había un arma muy rara y que muy impresionante, si alguien conociera esta arma ahora, que es un arma de bostezante, donde hacía que todos se durmieran. Y hay historias en el Mahabharata de cosas de eso. Bueno, entonces Arjuna, a pesar de todo ese poder, dijo, yo esto no lo puedo hacer. Y entonces en nuestras propias vidas, nos pasa muchas veces, ¿no? De que decimos, no puedo hacerlo. Ya la verdad que no, esto no es para mí y me voy a otra cosa. Y después la otra cosa pasa lo mismo porque este mundo tiene su naturaleza. Todo esto lo describe Prabhupada en los significados. Lo escribe Krishna, pero Prabhupada después nos da el significado repito, el Bhagavad Gita que yo estoy estudiando, ¿no? Bueno, entonces, y ahora sí concluyo, perdón. En esta parte, después del primer capítulo, Arjuna le dice a Krishna, bueno, en el primer capítulo también argumentos de por qué no tiene que pelear. Y entonces en un momento dijo, no voy a pelear. Y más o menos por el texto 11, por ahí, o 10, 9, así, Krishna le dice, bueno, sonriendo, Krishna dijo, vamos a hablar. En el medio del campo de batalla con los dos bandos, y ahí le empieza a explicar lo que te decía la otra vez, la diferencia entre el cuerpo y el alma. Entonces un texto que a mí me gustó mucho, que siempre me gusta muchísimo y me da ánimos cuando lo recuerdo, cuando uno está mal por distintas circunstancias. Krishna le dice a Arjuna, le dice, hablas como un sabio, pero te lamentas por cosas que los sabios no se lamentan. Porque un sabio entiende la diferencia entre el cuerpo y el alma. Y eso es toda una ciencia espiritual que se da aquí en este Bhagavad Gita, que se puede desplegar y hablar obviamente muchísimo. Pero básicamente eso, ¿no? Para cerrar, como que la situación problemática de este mundo es el apego desmedido, porque uno no puede no apegarse, como seres, como almas que somos, tenemos las tendencias a ser eternos, lo dice el Bhagavad Gita, llenos de placer o bienaventuranza y llenos de conocimiento. Pero cuando adquirimos este cuerpo, también es muy científico, como se explica en otras shastras también, como Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Ahí se explica muy detalladamente
Primero, cómo es que aparecen los Vedas, ¿no? Y ahí se explica eso también, de que cuando uno se apega más al alma y a todo lo que tiene que ver con eso, claro, hay un choque con el mundo, obviamente hay un choque, pero se puede de una manera pacífica y uno se pone un poquito más feliz. Y por último, ahí se dice en el Bhagavad Gita que uno se puede liberar de los tormentos de los sufrimientos. Y uno dice, bueno, yo quiero liberarme de todo el sufrimiento. Bueno, eso no es posible porque hay tres tipos, científicamente, tres tipos de sufrimientos. Y así, largo en este mundo, que no importa qué filosofía, qué religión uno tenga, uno lo va a padecer. Y los cambios del cuerpo y todo. Entonces los tormentos se pueden gradualmente ir cesando. Bueno, así es un pantallazo, ¿no? Perdón que me extendí mucho, pero es muy atractivo de hablar de esto, así que eso quería agregar nada más. Muchas gracias. Gracias, Kesava. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si tienen algo más que quieran compartir por ahí o comentar. Como dato así anecdótico, lo estaba buscando, no lo encontré acá. Una esloca del Bhagavad Gita que habla de que Arjuna lleva al mono por cimera, es decir, la cimera es la bandera con que va a pelear en la batalla de Kurukshetra, y eso hace una referencia directa al Ramayana. Así que eso me acordaba cuando leía Pablo el resumen del otro poema hindú. Así que, bueno, es interesante porque el simbolismo ahí que conecta el Ramayana con el Mahabharata son los símbolos, lo que vos decías al principio, Pablo, está cargado de simbolismo todo, ¿no? Los símbolos de Arjuna y el personaje que conecta las dos historias, el personaje espiritual, el Dios, la divinidad, sería Krishna. Así que bueno, eso quería como aportar una idea. Ya voy a encontrarles loca, todavía no la encuentro, no me acuerdo si está en el capítulo 1 o en el 2, pero bueno, está ahí en el Bhagavad Gita. Gracias, Carlito, por la aclaración. Gracias, Carlos. Bueno, no sé si tienen algo más que quieran comentar. Yo tenía ganas de compartir algunos breves sutras budistas del Canon Pali, si están de acuerdo. Sí, adelante. Sí. Dale. Bueno, entonces vamos a leer estos breves sutras del Canon Pali acerca del cultivo de la mente. Este primero dice, capítulo sobre lo no desarrollado. En estos breves sutras se oponen las cualidades mentales de una mente no cultivada a una profundamente desarrollada. Dice el Buda, monjes, yo no veo otra cosa particular alguna que cuando no se la desarrolla es tan difícil de manejar que la mente. La mente no desarrollada es difícil de manejar. Monjes, yo no veo otra cosa particular alguna que cuando se la desarrolla es tan manejable que la mente. La mente desarrollada es manejable. Monjes, yo no veo otra cosa particular alguna que cuando no se la desarrolla conduce al prejuicio tan grande que la mente. La mente no desarrollada conduce a gran prejuicio. Monjes, yo no veo otra cosa particular alguna que cuando se la desarrolla conduce al bien tan grande que la mente. La mente desarrollada conduce a gran bien. Monjes, yo no veo otra cosa particular alguna que cuando no se la desarrolla ni manifiesta conduce al prejuicio tan grande que la mente. La mente no desarrollada ni manifiesta conduce a gran prejuicio. Monjes, yo no veo otra cosa particular alguna que cuando se la desarrolla y manifiesta conduce al bien tan grande que la mente. La mente desarrollada y manifestada conduce a gran bien. Monjes, yo no veo otra cosa particular alguna que cuando no se la desarrolla ni cultiva conduce al prejuicio tan grande que la mente. La mente no desarrollada ni manifiesta conduce a gran prejuicio. Monjes, yo no veo otra cosa particular alguna que cuando se la desarrolla y cultiva conduce al bien tan grande que la mente. La mente desarrollada y cultivada conduce a gran bien. Monjes,
yo no veo otra cosa particular alguna que cuando no se la desarrolla ni cultiva, trae sufrimiento tan grande que la mente. La mente no desarrollada ni manifiesta trae sufrimiento. Bueno, es interesante esta estructura que tienen de repetición, que hace también a la forma en la que se transmitían en forma de cantos y recitación. Yo siempre digo que esto en su idioma original debe tener una rima y una lírica mucho más interesante, pero a veces uno lo puede escuchar como un mantra también acerca del beneficio del desarrollo de la mente. También la traducción puede ser que haya una mejor traducción posible de algunos de estos términos, pero siempre se está destacando la mente como la cualidad aquella que debemos desarrollar para que podamos manejarla y que nos conduzca al bien, y de lo contrario nos puede traer un gran sufrimiento. Siempre el dominio de la mente como una de las claves en el cultivo budista. Termina y dice: monjes, yo no veo otra cosa particular alguna que cuando se la desarrolla y cultiva trae la felicidad tan grande que la mente. La mente desarrollada y cultivada trae felicidad. Bien, entonces este es el mensaje de este breve sutta. Hay en esta línea también sobre el dominio de la mente, de que estamos leyendo este capítulo, otros textos voy a compartir. Estos son breves, así que voy a leer un poquito más. Acerca de los pares de habilidades, la serenidad y la perspicacia. Dice entonces el Bala Vaga, capítulo sobre los tontos. Dice: los suttas de este capítulo contraponen los tontos a los sabios. Sería como los que están cultivados y los que no. Los que difaman al Tathagata a los que lo honran. Los que ocultan sus acciones y los que no lo hacen. Los que mantienen el incorrecto punto de vista y los que tienen recta visión, y las personas inmorales a las virtuosas. Este capítulo termina señalando las dos ventajas de habitar los bosques y habla de los beneficios de practicar las dos clases de meditación, samatha y vipassana. Habitar los bosques hace referencia a retirarse de la sociedad para llevar la vida monástica o la vida ascética. Dice: he aquí, monjes, hay estas dos clases de tontos. ¿Y cuáles son esas dos? Una, que no ve su propia transgresión como transgresión, y otra, que no acepta, de acuerdo con el Dhamma, la transgresión de alguien que la confiesa. Estas son, monjes, las dos clases de tontos. Y aquí, monjes, hay estas dos clases de sabios. ¿Y cuáles son esas dos? Una, que ve su propia transgresión como transgresión, y otra, que acepta, de acuerdo con el Dhamma, la transgresión de alguien que la confiesa. Estas son, monjes, las dos clases de sabios. He aquí, monjes, hay estas dos clases de personas que difaman al Tathagata. ¿Y cuáles son esas dos? Una, llena de odio, que alberga odio, y otra, dotada de fe a raíz de su mal entendimiento. Estas son dos clases de personas que difaman al Tathagata. He aquí, monjes, hay estas dos clases de personas que difaman al Tathagata. ¿Y cuáles son esas dos? Una, compuesta por los que proclaman como dicho o declarado por el Tathagata algo que nunca fue dicho ni declarado por él. Y la otra, compuesta por los que niegan lo dicho o declarado por el Tathagata. Estas son las dos clases de personas que difaman al Tathagata. He aquí, monjes, hay estas dos clases de personas que no difaman al Tathagata. ¿Y cuáles son esas dos? Una, compuesta por los que no proclaman como dicho o declarado por el Tathagata algo que nunca fue dicho ni declarado por él. Y la otra, compuesta por los que proclaman lo dicho o declarado por el Tathagata. Estas dos son las clases de personas que no difaman al Tathagata. He aquí, monjes, hay estas dos clases de personas que difaman al Tathagata. ¿Y cuáles son estas dos? Una, compuesta por los que proclaman como explícito algo cuyo significado todavía necesita un esclarecimiento, y la otra, compuesta por los que proclaman como algo que todavía necesita un esclarecimiento, un discurso explícito. Estas son las dos clases de personas que difaman al Tathagata. He aquí, monjes, hay estas dos clases de personas que no difaman al Tathagata. ¿Y cuáles son estas dos? Una, compuesta por los que proclaman como algo que aún necesita una interpretación, el discurso cuyo significado todavía necesita de un esclarecimiento. Y la otra, compuesta por los que proclaman como explícito algo que ya no necesita esclarecimiento alguno. Estas son las dos clases de personas que no difaman al Tathagata. Monjes, para alguien de acciones ocultas, hay dos destinos que se pueden esperar: el infierno o el reino animal. Monjes, para alguien cuyas acciones no son ocultas, hay dos destinos que se pueden esperar: el reino de los devas o el reino humano. Monjes, para alguien
que mantiene el incorrecto punto de vista, hay dos destinos que se pueden esperar, el infierno o el reino animal. Monjes, para alguien que mantiene el correcto punto de vista, hay dos destinos que se pueden esperar, el reino de los devas o el reino humano. Monjes, para una persona inmoral hay dos receptáculos, el infierno o el reino animal. Monjes, para una persona virtuosa hay dos receptáculos, el reino de los devas o el reino humano. Monjes, viendo las dos ventajas, recurro a una morada lejana en el bosque o en la selva. ¿Y cuáles son esas dos? Para mí mismo veo una morada placentera ya en esta vida y tengo compasión por las generaciones posteriores. Viendo estas dos ventajas, recurro a una morada lejana en el bosque o en la selva. Monjes, estas dos cosas pertenecen al verdadero conocimiento. ¿Y cuáles son esas dos? La tranquilidad y la perspicacia. ¿Y qué beneficio experimenta uno cuando desarrolla la tranquilidad? Tu mente se desarrolla. ¿Y qué beneficio experimenta uno cuando su mente está desarrollada? Se abandona la codicia. ¿Y qué beneficio experimenta uno cuando la codicia está abandonada? ¿Y qué beneficio entonces experimenta uno cuando desarrolla la perspicacia? Se desarrolla la sabiduría. ¿Y qué beneficio experimenta uno cuando la sabiduría está desarrollada? Se abandona la ignorancia. De esta manera, monjes, al desaparecer la codicia, he aquí la liberación de la mente. Y al desaparecer la ignorancia, he aquí la liberación a través de la sabiduría. Bien, siempre me gusta destacar esto, entonces, el Tathagata, el que así ha venido, que es una forma de referirse en este caso, a Siddhartha Gautama el Buda, pero en sí podemos aplicarlo a todos los seres iluminados también. En este caso en particular, siempre le está hablando a los monjes. Para aquellos que no llevan una vida monástica, esto de retirarse al bosque a veces puede sonar un poco difícil de llevar a la práctica, pero sí, yo creo que se puede tener esta búsqueda de desarrollar la sabiduría para alcanzar la liberación. ¿La liberación de qué? En este caso es la liberación del sufrimiento, pero ese desarrollo necesita que uno pueda ir aplacando la codicia, liberar la mente y haciendo desaparecer la ignorancia. Perdón, Sí. Perdón, Pablo, que quería contar algo. Esto se me viene a la mente. Las tres puertas de Trípura, de la ciudad de Trípura, que era la codicia, la avaricia y la ira, ¿no? Y lo relacioné justo con lo que vos estás leyendo. Vamos a ver, para armar otra clase sobre la ciudad de Trípura y sobre los 7 rishis. De los 7 rishis, yo te lo comenté, me gustaría armar algo bonito y más extenso. Y me gustaría que si Kesava se puede sumar, que él es un gran recitador, con el tema de los 7 rishis y del Ramayana, si lo podemos leer más adelante. Así que bueno, se vienen unas lecturas bastante interesantes, así que bueno, eso lo dejo a colación. Sí, seguramente cualquier cosa que quieran compartir, que sea para el beneficio de todos, acá estamos dispuestos. Bueno, ese era lo que quería compartir de estos breves sutras. Para mí está bueno ir leyendo, sobre todo por esto que dice, que una forma de difamar es afirmar que se ha dicho que a una figura, en este caso el Buda, que ha dicho algo que no ha dicho, o negar algo que sí ha dicho también. Entonces, para mí siempre ir a los textos originales es una forma de no cometer esa, que a veces uno hace por ignorancia, esa difamación, que dentro de todo es algo que conduce a un mal resultado, como se dice, un mal karma si se quiere. Se hace referencia también a estos estados como los reinos animales o infernales, quizá con esta visión de vida futura, pero también en realidad la ausencia de sabiduría, la falta del desarrollo de la mente nos pueden llevar en esta vida presente, aquí y ahora, a estados de conciencia inferior que se asocian con estos, como se dice, reino animal e infernal. Es decir, las personas a veces que están totalmente inmersas en deseos permanentes, en estados emocionales desbordados. No hace falta reencarnar para estar viviendo, como se dice, un reino infernal o animal. Simplemente a veces caemos en estos estados por la falta de cultivo personal. Y de la misma manera, cuando uno va entonces
progresando en su camino espiritual, en su desarrollo y cultivo, puede alcanzar lo que decís el reino humano, el reino de los devas, también como estados de conciencia superior que me permiten trascender esos estados de sufrimiento. Sobre todo, el objetivo final, en todo caso, del budismo siempre es la liberación del sufrimiento, y la condición es un poco el desarrollo de la sabiduría, que tiene que ver, como habíamos visto también con el sutra anterior, con el cultivo y el desarrollo de la mente. Está todo relacionado. Este es un camino a través del conocimiento, a través de la sabiduría, que creo que es complementario al camino devocional, porque también hay personas que pueden tener una inclinación más hacia lo devocional, otros más hacia el camino del conocimiento, el Yajna Yoga sería, pero creo que son dos caminos paralelos y complementarios. Así que bueno, eso es lo que quería compartir hoy. No sé si tienen algo más para comentar sobre esto que hemos leído. Si puedo comentar alguna cosa. Ahí es muy interesante que leyeras textos Pali, porque son los primeros textos del año 300, posterior a la muerte del Buda. Y es muy interesante, hay una página muy importante, después si quieren se las comparto, donde están todos los textos Pali originales y traducidos. Y respecto a lo que vos leíste, están relacionados con básicamente el noble octuple sendero, con lo que sería el desarrollo, ¿no es cierto?, de lo que es la espiritualidad budista, para lograr la cesación del sufrimiento, y están relacionados con la recta palabra. Y es interesante esto porque la palabra que se utiliza ahí en castellano es difamación, y viene del latín famus, que básicamente significa de lo que se habla. Por eso a veces decimos famoso, y una persona famosa, en realidad el significado moderno es mucho más de lo que se habla, es simplemente de la persona que se habla, no tiene más trascendencia que eso. Pero puede convertirse en una vía espiritual, en algo que nos lleve a renacimientos más, con menos virtud, con menos desarrollo, como ser en los reinos animales o en estados de infiernos, según digamos, la visión budista. A veces no somos cuidadosos de la palabra, la recta palabra, porque no hacemos un análisis interno antes de hablar. En este caso, específicamente sobre textos, y no nos procuramos a veces formar lo suficiente, y para eso es importante otro de los pilares del budismo, que es la sangha, que es la comunidad, donde ahí uno ratifica o rectifica la idea, el concepto que tiene de las cosas. Porque están buenos los textos, hay los tres pilares, ¿no? El noble octuple sendero, el dharma, la sangha y la enseñanza. Entonces, ahí para el budista es fundamental. Todos estos textos toman sentido cuando vos los confrontás o los pulís o los mejorás con la comunidad y con el estudio. Por eso a veces es importante eso de que hacen mucho hincapié los budistas en eso. La liberación solo es posible cuando nuestra mente está libre de apegos. Por ejemplo, el gran objetivo budista es liberarnos de la rueda de encarnaciones a través de la sensación del dolor, porque el dolor es una de las o el sufrimiento, eso lo vamos a experimentar todos. El tema es la actitud y la forma que tenemos para liberarnos. Y la recta palabra nos lleva a, si la practicamos, a una liberación de posibles sufrimientos, ya sea en los renacimientos posteriores o en la vida que nos toca cotidiana. ¿Sí? Bueno, no, eso quería aportar.
Me parecía interesante verlo también desde esa perspectiva, de la recta palabra. Excelente aporte, gracias Carlos. Sí, sí, es cierto que todo esto se puede encajar en algunas del octuple sendero. La recta palabra tiene que ver obviamente con la no difamación, hablar también sobre eso es no solamente decir lo que es verdadero, sino también que sea bueno y el momento oportuno, porque a veces uno puede utilizar palabras verdaderas para hacer daño, o a veces puede utilizar palabras verdaderas y con una buena intención, pero no en el momento oportuno y quizá no generar el efecto que uno espera. Entonces, dentro de la recta palabra siempre se destaca que sea verdadero, que sea bueno y que sea oportuno. Es claro, eso decía Aristóteles. Así que, bueno, genial. Gracias ahí por compartir. Entonces, yo estoy satisfecho y feliz de este espacio. No sé si quieren alguien más comentar o compartir algo. Sí, quería compartir una pequeña cosita. Primero, agradecer enormemente. Nunca, alguna vez los vi poquito por YouTube, porque nunca tengo tiempo. Ahora ya estoy un poquito más tranquilo. No hoy, pero sí voy a estar más tranquilo. Es eso, mucho agradecimiento. Eh, bueno, a disposición si puedo ayudar en algo. Justo ahí, no recuerdo el nombre, el que dice escuela, no sé cuál es tu nombre, perdón. Pablo, soy. Pablo. Sí. Bueno, muchas gracias. Muy bueno, me encantó todo lo que hablaste. En una parte también muy bueno, y yo, digamos, quiero presentarme en el sentido de que lo que yo sigo es el Bhakti Yoga. Está Stanga Yoga, Dhyana Yoga, muchos tipos, y nosotros seguimos el Bhakti Yoga. Obviamente, muy bueno lo que dijeron también con respecto a de que uno debe decir las cosas en su momento. Eso me encantó también, porque en nuestro estudio tenemos muchos pasatiempos. Perdón que no pongo la cámara porque estoy trabajando, estoy medio complicado. Eh, Hay muchas historias y pasatiempos, se habla mucho de los Vedas, entonces podríamos graficar eso. Nosotros hablamos mucho en sánscrito también, entonces podemos hacer algún aporte lindo también. Y bueno, eso, solamente agradecer y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Kesa. Sí, el espíritu de este espacio es que si alguien quiere compartir algo que cree que puede ser iluminador, bueno, pueda usarlo para compartir. Porque a veces suele ocurrir que en muchos grupos ya están como establecidos sobre ciertas como normas y a veces es difícil hacer un aporte y uno tiene ganas de expresar y compartir. Entonces la idea es que esto sea como libre en ese sentido, que todos los que quieran compartir algo lo puedan hacer y que simplemente lo hagan desde ese deseo de traer algo que consideran valioso para que otros también puedan disfrutar de eso. Muchas gracias, Pablo. Bueno, hasta acá entonces, si no hay nada más para agregar con esta sesión, veremos la próxima.